Señor, en esta preciosa tarde. Dios te bendiga. Bien, sin pérdida de tiempo, amada iglesia del Señor, vamos a estar tomando nuestras Biblias. Nos vamos a Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61. Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61. El que lo encontró me dice amén. Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61. Amén. La palabra de Dios la leo honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así. Como prefacio dice, palabras de vida eterna. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Vamos a elevar una pequeña oración. Padre Santo que estás en los cielos, Señor amado, Dios mío, te alabamos, te glorificamos, Señor, exaltamos tu nombre en lo alto, Señor amado. Señor amado, vamos a meditar tu palabra, Señor. Que sea usted, Dios mío, dándonos, Señor amado, ese entendimiento, Señor, para poder entender y comprender, Señor, tu palabra, Señor amado. En tus manos está, Señor bendito Padre, reconociendo que la gloria y la honra es tuya, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Puede sentarse, amada iglesia del Señor. Es increíble ver en la Sagrada Escritura, amada iglesia del Señor, la cantidad de personas que tuvieron la oportunidad de quedarse con Jesús y no lo hicieron. Porque le faltó esa decisión firme en sus corazones. No sé si a ustedes les haya pasado que o tengan en su corazón de, qué sé yo, encontrarse con un hermano que sea conocido, se puede decir a nivel mundial, un cantante o un predicador que admiren ustedes. ¿No se le ha pasado por la cabeza ir a ese lugar y preguntarle a la persona tantas cosas? De ir con ellos o de tener un lindo recuerdo de ellos. Pero muchas veces la persona se quedan a veces pensando, ¿me acerco a esa persona o no me acerco? ¿Será que le pregunto o no le pregunto? ¿Voy o no voy? Pero muchas veces no vamos a algo que nosotros a veces queremos. Porque muchas veces no tenemos esa decisión firme de decidir algo. Y hoy vamos a estar llevando acerca de, ¿eres un indeciso? Oiga, cuando le estaba orando al Señor, yo le decía, Señor, ¿qué le puedo llevar a tu pueblo? Tú sabes y conoces los corazones, la necesidad de cada uno de ellos. Bueno, el Señor me había dado el tema, pero después de un momento a otro me lo cambió. Me cambió el tema y Dios sabe por qué hace las cosas. Amén. Siempre nosotros nos ligamos al Señor, que el Señor es el que obra y sabe los corazones de los hermanos. Yo he visto tantas personas tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos de Él. ¿Sí me entiende? No sé si usted se ha dado en cuenta que ha visto personas tan cerca de Jesús o tan cerca de Dios, tan cerca en la presencia de Dios, pero a la vez están lejos de Él. Y yo creo que el personaje principal e importante que nos enseña la Biblia es el Señor Jesucristo. Hay personajes interesantes, hay personajes importantes,
Pero me sorprende ver esas personas que cuando usted comienza a leer la Biblia, cuando usted comienza a meditar los evangelios de el caminar del maestro, me sorprende ver en la Biblia que teniendo la oportunidad de quedarse con Jesús y de que su historia fuera otro, de que su caminar sea otro, de pronto decidieron no seguirlo. De pronto se alejaron de él. Indeciso significa es aquel que conoce las opciones, pero no lo hace. Indeciso también es una persona de doble pensar. Las opciones siempre están al frente. Jesús siempre estuvo allí. Pero no lo seguían como debería de ser. Estos son los indecisos, que en Cristo están las opciones, pero muchas veces no lo hacemos. Tenemos la opción de seguir al maestro, no porque a usted lo obligaron, no porque a usted le dijeron que tiene que hacerse cristiano, sí o sí, no. Primeramente Dios es caballero. Él toca los corazones. Y Él, después, en su vida, hace la obra. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos todas las opciones delante de Dios, pero muchas veces no la tomamos, porque carecemos de decisión. Un dato muy interesante, evaluado por los científicos: un ser humano diariamente toma decisiones 100 veces o más. Diariamente. Todos los días tomamos decisiones. Usted y yo la tomamos. O cuando estamos comiendo un plato de comida y su conciencia le dice, ya no, ya va 5 platos. No lo mires ahí. Pero seguimos. Hay también decisiones irrelevantes como está entre tomaré agua fría, tomaré agua caliente, tomo café o tomo agüita, me tomo un batido o un jugo. Hay decisiones también el cual usted y yo hacemos diariamente, que es en el momento de vestirse. El hombre, por regular, dice, bueno, yo ya me puse esta camisa el lunes, esta me puse el martes, esta me puse el miércoles, a ponerme de vuelta la de lunes. Y así mismo el pantalón. Pero en las mujeres es muy diferente. En las mujeres, en cambio, es, yo me puse esta blusa, esa vez me puse esta, la otra vez me puse esta, ya no quiero ponerme esta. Y se prueba otra blusa. Y después se mira al espejo y dice, y se mira, ay, me veo gordita, me veo flaquita. No. Y se cambia y se pone la primera ropa que cogió. En la vida nosotros estamos tomando decisiones, en la vida cotidiana usted y yo tomamos decisiones diarias. Como humanos tomamos decisiones diarias. Así mismo pasa en el plano espiritual, en el plano cristiano que usted y yo somos. Por eso que nos dice en Juan, entrando ahora a la palabra del Señor, en Juan 6, 60 y 61, Jesucristo estaba en Capernaum. Capernaum es una ciudad en la costa norte de Mar de Galilea. Capernaum nos habla en el Nuevo Testamento, el cual hizo Jesús base durante su ministerio. Capernaum es el lugar donde el maestro encontró a sus discípulos.
el cual estaba Andrés, Juan, Santiago, Pedro, el de impuesto que es Mateo. Jesucristo en Capernaum se estableció allí, el cual hizo milagros, prodigios, enseñaba, hizo tantas cosas en ese lugar. Y dice la Biblia, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En el 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Que se le fueron los 12 discípulos. Porque aquí dice la Biblia que después, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se alejaron sus discípulos? No. El maestro tenía sus 12 discípulos. Los 12 discípulos que ya había sido establecido por Dios, el cual iban a cumplir el ministerio, el cual iban a estar comandando lo que Dios había establecido en ellos. Las personas en su multitud que lo seguían al maestro, también ellos se hacían saber y notar como discípulos. Pero, dice la Biblia, desde entonces, muchos de sus discípulos se retiraron, dejaron al maestro. Por eso, cuán importantes son las decisiones. Algunos están muchas veces en nosotros, como cristianos evangélicos, ¿predico o no predico? ¿Lo hago o no lo hago? Y si lo hago, ¿cómo lo hago? Y a la final, nunca hicimos nada. Porque nos falta muchas veces esa firmeza, esa decisión de decidir qué es lo que tenemos que hacer. Por eso es que muchas veces el pueblo de Dios en general, no va a ranchar, en general, está como está. Y muchas veces se parecen hasta los testigos de Jehová, que no entran y no dejan entrar. Y hoy voy a estar un poco preguntón, pero eso lo van a responder en sus corazones, en su pensar. ¿Alguien aquí conoce algún indeciso? Y en su mente están, ¿lo conozco? No lo conozco. ¿Lo conozco? No lo conozco. Y aún vamos a ser sinceros. Siempre el ser humano, por naturaleza, va a tener doble pensar. Va a tener decisiones que muchas veces la va a tomar mal. Pero Dios, como tenemos a Dios, es el que guía nuestros pasos. Cuán importante es tomar la decisión, las decisiones. Ahora no quiero que se acuerde la mujer o el hombre, o la mujer diciendo, mira que fui tan indecisa que me casé con este. No. Indeciso también significa carecer de firmeza y de seguridad. Oiga, esas personas que caminaron con Jesús se acercaron a Jesús, pero a la vez estaban lejos. Porque muchas veces le faltó tener esa firmeza de seguirlo, de decidir estar con Él. Y decir, yo lo sigo, yo voy a andar con Él y no me alejaré de Él. Porque sabemos que tenemos un Dios, el cual usted y a mí nos ayuda.
Como cristianos evangélicos, nosotros también tomamos decisiones, el cual tenemos que tener en cuenta los actos. Cuando usted decide algo, muchas veces dicen, da por gusto, dice eso. No hubiese hecho eso, o no hubiese pensado eso. ¿A quién no le ha pasado eso? Por ser prontos en hablar, por ser prontos en tomar y caminar a la ligera. Y después nos estamos lamentando de las cosas. Muchas veces las personas también se dicen, los cristianos evangélicos, aún el inconverso, ¿y dónde está Dios? Es que Dios no me escucha. ¿Para qué oro si Dios ya no me responde? Y es ahí donde carecemos muchas veces de decisiones. Y nos hacemos indecisos y a Dios lo dejamos a un lado. En nosotros está el hoy sí y mañana no. En nosotros está hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia. En nosotros está hoy oro, ya mañana no oro porque ya oré 500 horas. Oiga, amada iglesia del Señor, la iglesia a nivel mundial está siendo inconstante. Ya le da lo mismo si busca a Dios o no lo busca. Ya a las iglesias le da lo mismo si leemos la Biblia o si buscamos la presencia. Ya las iglesias han perdido también el temor de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nos descuidamos y nos enfrascamos de todas las cosas y menos de Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Usted quiere que la iglesia Aleluya Cristo te ama crezca aún más? ¿Y entonces? ¿Usted quiere que la iglesia Aleluya Cristo te ama crezca aún más? Amén. No falte. Porque cuando vienen personas nuevas y llegan a venir personas nuevas, porque Dios va a cumplir su propósito, Él no va a darse de torcer su promesa, Él va a cumplir. Porque cuando vengan personas nuevas y después no vean las personas viejas, las que comenzaron primero, porque muchas veces verdaderamente sí hay circunstancia al cual no se puede venir, pero a veces hay circunstancia al cual se puede venir. Pero muchas veces nos quedamos. Oiga, y allí hermanitos, cristianos evangélicos que son hasta avispados. No, es que la iglesia era antes de las casas. Por eso yo hago culto en mis casas. Son hasta avispados. ¿Qué dice en la Biblia? ¿Ah? Dice, no, dejándose de qué? De congregar en su casa. Como muchos tienen por costumbre. Oiga, y después estamos nosotros diciendo, Señor, bendícenos, Señor, ayúdame, Señor, mira este problema, Señor, mira esta adversidad, Señor, mira por qué me pasa esto. Fariseos hipócritas somos muchas veces. Dios te dice que la bendición no vas a recibir
en tu casa. La bendición no está en tu casa, la bendición está en la casa de Dios, en la iglesia del Señor. Necesitamos decidir y decir que la iglesia, que estamos aquí, que somos nosotros, pero la simiente, debemos decidir que esta es nuestra casa. Yo amo mi casa y yo estaré todos los días de mi casa hasta cuando Cristo venga. Alaben al Señor. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Porque es aquí donde usted y yo vamos a crecer. Vamos a ser maduros espiritualmente. Vamos a nutrirnos de la palabra del Señor. Vamos a seguir aprendiendo. Porque a Jesús se lo sigue con una misión, con una visión. ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Por qué lo seguimos? ¿Por qué sigo en Él? ¿Qué beneficios tengo en seguirlo a Él? Etcétera, etcétera y etcétera. Por eso, para seguir a Jesús tenemos que tener esa firmeza y esa seguridad. ¿Alguien se acuerda del joven rico? Dice que el joven rico llegó donde estaba Jesús. No sé cuántas personas tuvieron esa oportunidad de estar al lado del maestro, pero decidieron alejarse. De hecho, hay un caso de una señora que menciona la Biblia que tenía flujo de sangre. Y veía toda esa multitud y ella hacía lo posible por lo menos tocar el manto. Y otros tenían la oportunidad de hacerlo, de hablar con él, de compartir tantas cosas con él, pero se alejaban. Conocemos la historia del joven rico, como les dije, eso está en Lucas 18 al 23. Y vamos para hacer un ratito. El rico le dice a Jesús que lo conoce a él, que toda la familia lo conoce a él y sabe las cosas que él hace. Y él dijo que quería ser salvo. Jesús le dijo: no adulterarás, no robarás. Y le dio una fila de mandamientos. Y dice que se alegra y él le dice: pero ya está. Desde joven lo hago. Entonces Jesús, me imagino, lo mira al rico, pienso yo, parafraseando yo, vamos a ver si es verdad que me quiere seguir. Vamos a ver si verdaderamente dice que me ama. ¿Y qué le dijo Jesús? Agarra todo lo que tienes y véndeselo y dalos a los pobres. Ojo, ¿acaso Jesús lo quería dejar sin nada? ¿Lo quería dejar pobre al rico? No. Porque la Biblia dice que el que da al pobre, al Dios, presta. Dios nunca queda a deber a nadie, porque es mejor dar que recibir. Amén. Pero ¿qué hace el rico? Él acepta y le dice: sí, maestro, yo te voy a seguir, yo voy a vender todas las cosas. ¿Él dijo eso? No. ¿Acaso Jesús le dijo a Juan: Juan, anda a verlo al rico que se me va, tráelo para acá, tráelo para que se quede conmigo?
No le dijo. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces no siempre vamos a estar de rogarles a las personas, de estarles diciendo qué es lo que tienen que hacer, cómo tienen que andar en el Evangelio. Dios siempre da oportunidad al hombre y a la mujer. Pero nosotros está si nosotros queremos seguir en Él o no estar con Él. Dice en Lucas 18:23, pero el joven no le gustó eso. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahora viéndolo en nuestro plano, ¿qué es lo que impide muchas veces seguir perseverando, seguir peleando en Dios? ¿Qué nos impide tomar esa decisión firme en Dios? Como cristianos evangélicos, usted y yo tenemos que ser sabios en tomar las decisiones. Porque cuando usted y yo decidimos algo hacer, siempre miremos su pro y su contra, lo bueno y lo malo. No nos apresuremos a tomar una decisión a la ligera, porque después nos va a acarrear consecuencias. Por eso que en nuestras vidas siempre va a haber decisiones que tenemos que tomar. O es todo o no es nada. Por eso que hoy en día los cristianos evangélicos, en aquellos tiempos, ellos predicaban, salían a predicar, hacían la obra, tiempo y fuera de tiempo. Oiga, no le importaba si pasaba circunstancias o si pasaba tantas cosas. Oiga, si en el mundo el hombre que no es creyente, el hombre de afuera, y creo yo que ustedes también en aquel entonces, cuando ustedes querían hacer algo, ustedes hacíamos lo imposible por ir a dicho lugar. Y llegábamos a ese destino que nosotros queríamos ir. ¿Es o no es así? Pero, ¿qué pasa en el plano cristiano? Decimos, sí, ahora voy. Oiga, y ya, de paso estas son hasta avispados. Oiga, hay cristianos que son avispados, cogen la palabra para su antojo, para sus beneficios. Y se excusan con la palabra. Hay que tener cuidado. Muchos dicen, bueno, Dios mediante. Nunca va. Dios mediante. Seamos prudentes a decir algo. Porque todo lo que salga en nuestros labios trae consecuencias. Trae consecuencias. ¿Usted piensa que cuando usted habla, por hablar, no pasa nada? Nosotros como hijos de Dios tenemos, primeramente, a Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Y cuando usted habla una palabra, lanza una autoridad.
En su boca está para bendecir y está para maldecir. Tengamos en cuenta, cuando usted y yo vamos a hablar algo, vamos a decir algo. Por eso que en este tiempo necesitamos, y el Señor está buscando a personas que se decidan, personas que tengan ese proceso de convicción, de poder pararse en la brecha, en momentos críticos, en momentos nublosos, en momentos de tempestades, de estar firmes y tomar una sabia decisión. Porque creo yo y estimo que usted y yo se quiere ir al cielo. Mejor dicho, usted quiere partir con Cristo, porque el cielo es el cielo y va a quedar en nada. Mejor, usted se quiere ir con Cristo. ¿Ve? Sabemos una historia que es bien conocida, pero hay ciertos detalles en esta historia, el cual está Nicodemo. En Juan 3, capítulo 1, versículo 4, nos habla acerca de Nicodemo. Y muchos de nosotros puede ser que tengamos ciertas singularidades de él. Vamos a leer. En Juan 3, capítulo 1, versículo 4. Dice en la Biblia: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino el que está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, la pregunta de Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oiga, y Nicodemo se hace como este. Jesucristo le dice: ¿cómo puedes preguntar esto, siendo tú una persona preparada, que no entienda esto? Y aquí algo muy importante: desde el momento que hacemos esa pregunta de esa magnitud, algo incoherente, ese es el momento en que usted y yo muchas veces no queremos tomar una decisión correcta. Y estamos: ¿pero cómo? ¿Qué? ¿Cómo hago eso? ¿Será que puedo hacerlo? Y Jesucristo le trataba de decir es que tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no sabía lo que estaba pasando y lo que Jesús le estaba diciendo. Resaltemos unas cosas de Nicodemo, que todos nosotros sabemos de Nicodemo. Dice en la Biblia que él era un principal de los fariseos. Él sabía las leyes al revés y al derecho. Oiga, y lo que me llama la atención de Nicodemo fue primeramente la decisión que tuvo de salir de su casa o del lugar donde estaba para ir al encuentro con Jesús. Número 1. No sé si usted sabe que al llegar aquí usted está tomando y ha tomado la mejor decisión. La segunda es venir aquí y tomar los desafíos
de que el predicador nos manda para poder seguir creciendo. Oiga, ¿acaso el pastor o mi persona le estamos pidiendo a Dios, Señor, danos de tu revelación para molestar al pueblo, para fastidiar al pueblo? O danos de tu gracia para hacerlo sentir mal. No, amada iglesia del Señor. Todo lo que hacemos los predicadores cuando van a hacer la obra del Señor es buscar y orar la comunión de Dios. Que Él dirija nuestros pasos. Que Él haga conforme su gracia, su voluntad en cada persona. Porque muchas veces hay personas que dicen, es que a mí me gusta que le pongan a predicar a ese hermano porque ese hermano predica bien. O póngale también a ese hermano porque ese hermano tiene un testimonio que mata. O ponele a predicar a esa hermana porque esa hermana ministra. Oiga, el pueblo de hoy en día se está haciendo fanático. Se están viendo solo a exaltar al hombre y no a Dios. Y se olvidan de Dios. Oiga, pero yo me imagino y creo yo que Nicodemo se asombra, y él se asombraba a verle hablar al maestro, a Jesús. Y creo que hasta lo admiraba. Porque él lo miraba de lejos. Cuando Jesucristo hablaba, predicaba, Nicodemo creo yo que lo miraba de lejos. Lo escuchaba atento a él. Y muchas veces no se trata de admirar a Dios. No se trata de admirar a la persona, de sus frutos, de sus dones, de su talento, no. Tenemos que admirar a Dios, porque Él es el que obra a través de esa persona. El hombre solo es un vaso e instrumento que Dios usa. Jesús anhela que lo sigamos de corazón. No solo en tiempos de angustia, no solo en tiempos de necesidad, no solo en tiempos de prueba, de enfermedad. Porque muchas veces en la actualidad el cristiano solo nomás lo busca a Dios cuando necesita algo, cuando quiere algo. Oiga, perdóname, pero somos fariseos hipócritas, como decía el pastor, a la 10ª potencia. Pero en tiempos de difícil tenemos que acercarnos a Dios. No solo cuando estemos bien, no solo cuando nos vaya bien, sino en tiempo también de necesidad. ¿Acaso Dios no se ha manifestado y ha visto su gloria en tiempo de necesidad? ¿Sí? Dice en la Biblia que vengan a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Cada vez que Jesús hace una promesa como esta, es una estrategia que el Señor hace para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Es para que usted y yo probemos a Dios. Que su decisión sea de quedarse con Él siempre y no alejarse de Él. Y vamos a parafrasear un poco de Nicodemo en el encuentro con Jesús. Yo imagino a Nicodemo, ya era de noche, y pienso yo y pensaba él, decía, ¿cómo hago para ir donde el maestro? Si voy con él,
me van a ver ellos? Si me ven hablando con él, ¿qué van a decir? No sé dónde estaba Nicodemo, si estaba en su casa, o estaba en una tiendita, o estaba reunido así haciendo fogatas. Pero Nicodemo toma la decisión de ir. Yo me imagino a Nicodemo que haya salido sigilosamente para que no lo miren los otros fariseos, haya salido para que no lo miren. Mientras salía y salía, debió pasar muchas circunstancias, obstáculos en el camino. Pero él siguió avanzando porque su meta era llegar donde estaba el maestro. Mientras la noche seguía avanzando Nicodemo. Él seguía avanzando. Sigamos avanzando. Seamos firmes y constantes en Dios, para no desviarnos. Pero Nicodemo siguió avanzando hasta llegar donde el maestro. En la Biblia no menciona dónde estaba el maestro. No dice si estaba en una casa, no dice también si estaban reunidos en una fogata. Pero yo me imagino que al llegar Nicodemo, y Jesucristo estaba ahí, sus discípulos, yo me imagino que llegara Nicodemo ahí, y pues le ve sus discípulos, y uno de ellos ha de decir, pero ya viene este a molestar. Va a querer molestar al maestro. Y Nicodemo, como Jesús sabía los pensamientos, Jesús se levanta y sale al encuentro con Nicodemo. Y comienzan ahí a hablar. Que nos dice en la Biblia, en Juan 3, 1 al 4, donde el maestro está hablando con Nicodemo, donde comienza a hablar con él y le hace la pregunta: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Esa pregunta le hace Nicodemo a Jesús. Yo me imagino quizás los discípulos, al escucharle eso a él, haya salido uno, pero y este me dice que es que sabe todito, no puede entender eso. Me imagino yo hablando ahí entre los discípulos. Y aún el mismo maestro le dice: ¿cómo tú, sabiendo todas las cosas, no puedes entender esto? Porque muchas veces hacemos preguntas que verdaderamente tienen significado y sabemos lo que significa, pero hacemos una pregunta muchas veces incoherente. Es porque muchas veces no queremos saber nada. No queremos hacer nada. Jesús le dice: ¿cómo es que tú no entiendes esto? Ya que lo sabes todo. Eres un principal de los fariseos y no entiendes esto. En la Biblia dice en Juan 11, 30, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús le trataba de decir a Nicodemo que ya deje esos pensamientos, que ya deje mucha palabrería, porque necesitaba acercarse a Él y a través de Jesucristo tener esa nueva naturaleza, de confiar en Él, de creer en Él, porque en aquel tiempo ellos no aceptaban a Cristo. Tengamos eso en cuenta. Aun cuando se murió Cristo y los discípulos predicaban, no aceptaban a Cristo, sino que ellos creían por la fe, la convicción que el Señor los cambiaba. Ahora nosotros en la actualidad aceptamos a Cristo, porque nos enseña en la Biblia. Pero en el antepasado, en la antigüedad, ellos no hacían la oración de Cristo, la oración de salvación, sino que ellos creían por la fe, por la convicción de que Dios lo cambió y lo transformó. Amén.
¿Cuántos alaban y bendicen el santo nombre del Señor? Gloria es el nombre del Señor. Por eso que Nicodemo, en la Biblia no, en ese pasaje no nos menciona de que se haya acercado al maestro en ese entonces. Se alejó de él. Pero nos menciona la Biblia también en los evangelios de que él defendió a Jesús. Entonces vemos que Nicodemo después se acercó a Jesús, reconoció que necesitaba al maestro. Por eso cuán importante es que usted y yo decidamos bien las cosas. No solo espiritualmente, sino también secularmente. Porque después, como les dije, va a traer consecuencias el cual nos vamos a lamentar. Nos vamos a cuestionar. Oiga, y después estamos que culpamos a Dios. Como que Dios tuviera la culpa. Yo creo que solo una vez hice esa burrada de culpar a Dios. Que tú tienes la culpa, que tú, que tú. Una vez hice eso. Pero ese es el error más grande del hombre y del cristiano. De echarle la culpa a Dios. Dios no tiene nada que ver. Dios no tiene nada que ver en su asunto, en el ámbito de que directo a tomar sus decisiones. Dios dio al hombre libre albedrío. O escoge lo bueno o escoge lo malo. Tú decides. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres la maldición? Decidimos nosotros. Todas las decisiones que tomamos, nosotros las decidimos. Pero tengamos en cuenta, una vez más, no seamos pronto para apresurar los pasos, pronto para hablar. Porque después nos traen consecuencias, el cual nos vamos a lamentar. En la Biblia el Señor nos dice, porque yo soy el pan de vida eterna, que descendió a los hombres. El que come en mí, jamás tendrá hambre. No es que te lo vas a comer a Jesús, sino lo habla espiritualmente. Tenemos que dejar muchas veces esa religión que muchas veces nos impide acercarnos a Dios de corazón. Hay dos clases de religiones: la religión buena y la religión mala. La religión buena, donde están los cristianos evangélicos que tratan de agradar a Dios, de que tratan de servir a Dios, de que a pesar de sus circunstancias, a pesar de las cosas, trata de mantenerse en Dios. Pero está la otra religión mala, donde están los cristianos evangélicos que dicen: mírame de lejos y no me toques. Si quieres hablar conmigo, se parasita. Si quieres un milagro, ¿cuánto hay? Si quieres algo de parte de Dios, avísame nomás. Y muchas veces también esa religión mala está donde hay pleito, donde hay murmuración, donde hay enemistades, donde no me hablo con mi hermana, donde no me hablo con mi hermana, con mi hermano, con mi primo, con mi tía. Déjalos que se maten ahí. Tenemos que tener en cuenta que también Dios nos mandó a ser pacificadores. Tenemos que tener en cuenta y tomar sabias decisiones. Sabias decisiones en Dios.
meditemos siempre las cosas. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le había dicho a Jonás de que vaya a predicar a Nínive. Oye, el Señor mismo le hablaba a él, pero no quería. Y según leyendo así Jonás se recalcaba y él decía que para qué va a ir para allá Nínive, si tú eres Dios justo, tú lo puedes perdonar. Pero Jonás no fue y se fue a otro lado, se fue a Turquía, quería ser turista. No quiso aceptar lo que Dios le había dicho, que vaya a Nínive, que le predique ahí. ¿Qué iba a pasar en Nínive? Iba a ser destruidos por el pecado. Oye, tomando en cuenta esa parte, yo hoy día salgo soñando, otra vez el mismo sueño, fue revelado. Yo veía que salía de la casa. Cuando veía que salía de la casa, yo veía todas las casas en el suelo, desbaratadas. La gente gritaba, ayúdenme, socorro. Y me daba tanta pena que yo decía, Señor, ten misericordia. Y la misma voz que me habló hace un tiempo atrás del mismo sueño que yo tuve, me dice, yo solo guardaré a mis hijos, a los que permanecen en mí. Y yo digo, Señor, sabemos que el pueblo el hombre ha pecado y ha hecho y deshacido, y ha hecho y ha deshecho tantas cosas. Y su misericordia, decía así al Señor. Y se me viene a la mente Nínive. Yo le digo, Señor, acuérdate, en aquellos tiempos, tú mandaste a Jonás a predicar, a pregonar allá. Y me dice, pero es que no fue a la primera llamada, fue después cuando él quiso. Y así está hoy en día. He dicho, he hablado a todos mis hijos de que sigan haciendo lo que tengan que hacer, de que ya se paren firmes y hagan lo que yo ya les he establecido en su vida. Pero no quieren. Piensan que es juego. Yo le decía, Señor, tu misericordia. Tu misericordia. Decía, estoy cansado. Y se van a morir muchos cristianos. Yo decía, Señor, Nínive. Dice, y después que fue a predicar Jonás, se arrepintieron. Se volvieron a mí. Que hasta los animales no le dieron hasta ni de comer. Dice que hasta las mujeres embarazadas y niños que estaban amamantando no comían. Dice que hasta el rey se doblegó, rasgó su vestidura, se tiró al piso. Y Dios escuchó. Y al ver eso, se arrepintió y no castigó. Yo le decía, Señor, pero aún hay un remanente. Y ¡pum! Me levanto. Y decía mientras estaba yo acostado, Señor, pero hay un remanente todavía. Aún hay un remanente que todavía te sigue orando. Aún hay todavía un remanente que te sigue buscando, Señor, de corazón. Ten misericordia. Ten misericordia.
Si Nínive se pudo arrepentir, aunque no creo, Señor, que el Ecuador se vaya a arrepentir, le digo. El Ecuador no se va a arrepentir. El Ecuador no va a dejar a sus dioses. Y el Ecuador no te quiere tampoco ni reconocer. Le digo, pero todavía estamos nosotros. Todavía estamos tus hijos, Señor. Acuérdate de nosotros. Y a lo último que llegué a escuchar, yo guardaré. Yo guardaré. Amada Iglesia del Señor, tenemos que seguir constantes en el Evangelio. Tenemos que seguir estando firmes en el Evangelio. Oiga, Dios ya estableció lo que tiene que hacer usted y yo en nuestras vidas. Dios ya nos ha hablado qué tenemos que hacer en nuestras vidas. Dios ya nos ha dicho, nos ha enseñado el camino para seguir. Pero no queremos. Oiga, no queremos. Nos seguimos estancando. Nos seguimos quedando. Oiga, si Dios está más molesto que con nosotros que los que están afuera. ¿Serio? Como dicen por ahí, vaya y pregunte. Dios está más molesto con nosotros que los que están afuera. Tenemos que pensar. Tenemos que pararnos un momento y meditar nuestro caminar. Y meditar si verdaderamente estamos andando como Dios quiere que ande. Estamos sirviendo a Dios como Él quiere que sirvamos. Tenemos que reflexionar nuestras vidas. Tenemos que meditar. Oiga, porque la iglesia del Señor ha perdido el temor de Dios. A nivel mundial la iglesia ha perdido el temor de Dios. Se ha olvidado de Dios. Ahora, ¿qué vemos en las iglesias? ¿Qué vemos en las iglesias? A nivel mundial. Ya un evangelio light. Un evangelio, mientras más das, Dios te bendice. Un evangelio donde se ha hecho un mercader de negocios. Un evangelio donde la iglesia ya es un circo. Han perdido el temor de Dios las iglesias. Oiga, hemos perdido el temor de Dios. Y aún así seguimos caminando campante. Oiga, eso es lo más. Seguimos caminando campante. Sin importar a la izquierda, a la derecha, al frente, atrás. La iglesia sigue caminando campante. Y no se decide. Y no toma esa firmeza de quererse acercar a Dios. Completamente. Ya cada palabra que les dicen los cristianos evangélicos al pueblo, ya todo lo toma mal, todo lo ve mal. Dice, ese hermanito predicó en la carne. Esa palabra es para el de al lado. ¿Qué pasó con Jesús cuando hablaba en Capernaum con los discípulos y toda la gente que lo seguía ahí? Y aún sus mismos discípulos. Que dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguir al maestro y se apartaron y se fueron por allá. Y creo yo que Jesucristo se haya sentido un poquito molesto. Haya pensado, pero si ustedes mis discípulos están ya tiempo conmigo, tanto tiempo estoy con ustedes y aún no me conocéis.
Oiga, y el maestro le dice en el 67, le dice, y entonces Jesús le dijo a los 12, o sea, a los discípulos, los 12 que andaban con él, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dice a sus discípulos. Ahora, ¿ustedes también se quieren ir? Para apreciar que Jesucristo diga, que dice, ¿acaso ustedes también se quieren ir con ellos? Porque le ha hablado duro, le ha hablado como se tiene que hablar. ¿Se quieren ir con ellos? Yo no retengo a nadie. Pero a la vez que Jesucristo se haya puesto molesto, también se haya puesto triste. ¿Y qué le dice Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Oiga, no hay lugar, no hay otro camino, no hay otra puerta. Nosotros como cristianos evangélicos creemos por la certeza de la fe que este es el evangelio que Dios estableció aquí en la tierra. Y este es el evangelio que vamos a ser arrebatados arriba de los cielos, con Cristo. Porque la verdad está en la Biblia. Y por la convicción de la fe, esta es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Por eso, para culminar, pensemos, meditemos. Oiga, sentémonos un rato o parémonos un rato, acostémonos un rato de cabeza, de lado, como sea, como usted esté gusto, y meditemos. Meditemos. Tenemos que decidirnos. Tenemos que dejar ya esa indecisión muchas veces que tenemos en nuestras vidas. Tenemos que aferrarnos más a Dios. Porque en cualquier momento va a venir un ay, ay, ay. Pero ay, 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 sin H. Ay de dolor, ay de angustia, ay de aflicción. Tengamos en cuenta. Oiga, mientras, dice en la Biblia, mientras hay vida, ¿qué hay? Hay esperanza. Oiga, aprovechemos mientras estamos nosotros vivos. Afirmémonos mientras estamos nosotros vivos. Sigámonos ciñendo en Dios mientras estamos todavía vivos. Porque en cualquier momento nos sorprende la muerte. ¿Será que nos vamos con Cristo? ¿O vamos a hacer compañía al Papa Gregorio II, tercero y cuarto y quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo? Oiga, es feo cuando un cristiano muere sin Cristo. O sea, se alejó de Dios y va al infierno. Según los testimonios dicen que es atormentado 5 veces más porque conoció el Evangelio. Oiga, cosas serias. Decidamos si verdaderamente queremos seguir a Dios. Si verdaderamente queremos seguir ciñéndonos en Él. Porque la decisión es suya. Como les dije, en nosotros está hoy sí y mañana no. En nosotros está hoy busco a Dios y mañana no. En nosotros está hoy leo la Biblia y mañana no leo la Biblia.
Porque no me va a decir, es que no tengo tiempo, hermano. Oiga, lo que más hay tiempo. Hay tiempo. Hay un tiempo el cual usted y yo tenemos en blanco. Pero ¿qué hacemos con ese tiempo en blanco muchas veces? Lo usamos para otra cosa y no para Dios. No, es que ya ayer ya leí la Biblia. Se me quedé toda la mañana leyendo la Biblia. No, es que ya ayer ya oré, ya no voy a llegar hoy día. Estamos siendo inconstantes. Inconstantes. Y eso es muy peligroso. Así que Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie ni nada, y Dios no te manda a juicio porque no quieres hacer lo que Él quiere que tú hagas, no. Tú tienes que tomar la decisión. Tú coges el camino del bien. Tú coges servir al Señor como tiene que hacerlo. Pero ya eso depende de cada uno de nosotros. Pongámonos de pie. Padre Santo, estás en los cielos, Señor amado. Señor bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que sea como eco en nuestras vidas. Tu palabra, Señor amado. Señor bendito, ayúdanos, Señor, a tomar decisiones correctas delante de ti. Quiero, Dios mío, Padre, que haga conforme su gracia, su bondad y su misericordia en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a tomar esa firmeza en ti, Señor. En no ser, Señor bendito, Padre, conformistas. Queremos ser a tu imagen, Señor. Queremos doblegarnos a ti, Señor amado. Señor bendito, Padre celestial. Tu presencia es real en nuestras vidas. Y alabamos, Señor, te bendecimos. El Señor comenzará a restaurar nuestro entendimiento, nuestras sabias decisiones. Oh Santo Dios, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer en nuestras vidas. No seamos inconstantes. Oh bendito Dios, santo es tu nombre, Señor. Irracanda la maicilla. Santo Dios. Iba banda ramaizoa. Oh bendito Dios. Yo los amo. Yo los amo. Y al que amo, yo corrijo. Porque han tomado decisiones muchas veces incorrectas. Santo Dios. Y banda,
Señor amado, Padre celestial, ayúdanos. Queremos ser sabios, Señor, para tomar decisiones, Señor bendito, Padre. Porque muchas veces, Señor amado, como humanos, también nos equivocamos. Pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Oh, bendito Dios. Porque te he dado entendimiento. Te he dado sabiduría, como me lo has pedido. Muchas veces has dicho, es que no entiendo, Señor. No entiendo. Ayúdame. Porque quiero entenderte, Señor. Quiero conocer tu palabra, Señor amado. No eres ignorante, escúchame bien. No eres ignorante. Mi sabiduría y el entendimiento yo te he dado. No te tomes en poco. ¿Por qué te tomas en poco? ¿Acaso yo soy el Dios que no lo puedo hacer? No te tomes en poco. Yo estoy ahí. Y te he dicho y te vuelvo a confirmar. Te he dado sabiduría, entendimiento y conocimiento. Maestro eres. Sigue leyendo la Biblia porque discernimiento yo te lo voy a dar. Persevera más en la lectura. Maestro, vas a enseñar. Vas a enseñar. Recibe más llenura de Dios, más conocimiento de Dios. Sí, acá en la Ramaishia, Baishoa. No te preocupes. Solo ríndete a mí. Que yo hago. ¿Acaso te has quedado sin nada? ¿Acaso mi presencia te ha dejado? No, ¿verdad? Sea más agradecido por lo que tienes y por lo que no tienes. Recibe más de parte de Dios. Siente como el Señor te quema. En nombre de Jesús. Y me manda la Mesías. Sacanda la Maisoa, y manda la Mesías. Habla cuando tengas que hablar y calla cuando tengas que callar. No puedes hacer nada. No. Dios también da a todos conforme a su gracia. Yo cumpliré la petición y aún he cumplido una. Recibe más de su misericordia de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios.
Oh Santo Dios, bendito sea el nombre de Dios. Santo es tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Señor amado, ahí está tu hija, Señor bendito, Padre Celestial. Señor amado, te pedimos, Señor amado, que sea usted ayudándola, Señor. Señor bendito, ponle más, Dios mío, de esa fe, de esa convicción, Señor. Porque en la prueba viene la bendición. Solo confía en mí. Persevera en mí. Persevera. Yo estoy contigo. Yo no te dejaré. Yo no te dejaré. Me quiero dejar, mi Dios. Yo estoy contigo, mujer. Gracias, Dios. Yo estoy contigo, mujer. No pienses que te he dejado. No pienses. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. No importa a tu alrededor. Confía en mí, que yo obro. Sí, papá. En nombre de Jesús. Confío en ti, mi En rey. el nombre de Jesús, Santo Dios. Confío en ti, papá. Bendito sea el nombre de Dios. No hagas preguntas que puedan hacerme enojar. Yo estoy ahí. Confía más en mí. Confío en ti, mi rey. Para poder seguir haciendo la obra de Dios. Mi rey. He escuchado cada oración, cada lágrima que ha Eres dulce como la miel, mi Las tengo Señor presentes. Dios. Eres discípulo, alfa y omega. Mi rey. Señor Dios. Señor Dios. Mi rey. Sabes, mi rey. A veces no puedo cambiar, mi rey. Pero yo voy a poder, Señor. Yo soy el que toca los corazones. No te preocupes. ¿Podrías confiar más en mí? Ayúdala, Señor. Fortalécela aún más, Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito sea.